La delegación de Chapecoense partió con toda la ilusión desde el aeropuerto de Guarulhos en San Pablo, con destino final Medellín, donde iba a disputar la primera final de la Copa Sudamericana, en la que ya era la mejor actuación de su historia. Luego de una escala en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que habría implicado un cambio de avión, el plantel, junto a un grupo de periodistas, emprendió la etapa final del viaje. Cuando faltaban pocos minutos para aterrizar, ocurrió la tragedia. Según Aeronáutica Civil de Colombia, a las 9:54 de la noche, hora local, se declaró desaparecida la aeronave en la que viajaban los 81 pasajeros. El accidente se produjo en Antioquia, entre el municipio de La Ceja y La Unión. Más de 150 rescatistas participaron del operativo en el lugar, en cercanías al Cerro Gordo. La zona es un área de difícil acceso y los rescatistas no pudieron acceder en vehículo, sino que tuvieron que realizar 45 minutos de caminata hasta el punto donde se encontraron los restos del avión. Al momento se investigan las causas del accidente. Hay varias hipótesis. Las principales hablan de fallas eléctricas en el avión y que la aeronave se habría quedado sin combustible. Sin embargo, hay quienes afirman que el piloto derramó intencionalmente el combustible para impedir un incendio al momento del impacto. Los esfuerzos por salvar las vidas de los sobrevivientes continúan incansablemente en los hospitales de la zona, así como también la búsqueda de los cuerpos para determinar la cantidad exacta de fallecidos, que hasta el momento supera los 70. El mundo del fútbol y del deporte, todo llora a las víctimas de esta tragedia y acompaña a sus seres queridos. Bueno, aquí estamos con el gran Chavo Fuchs. Chavo querido, ¿qué tal? bienvenido Maxi? a tu Muchas casa, gracias. a Central Fox. Recién los veía. Muchas gracias. En 90 minutos. Muchas gracias por recibirme en la tuya. Pero por favor, es un placer tenerte y todos consternados, ¿no? Estamos muy impactados, lo que significa, primero, esta tragedia tremenda, ¿no? Después escucharlo a Matías García, que es compañero nuestro y que, bueno, está cerca de ese muy conmocionado, lugar, ¿no? se Porque notaba en la voz. Yo hoy, por ejemplo, en los primeros que pensé fue en él, porque cuando encuentran al arquero y muere en el hospital, yo me acordé que él lo entrevistó como la figura del partido de la semana pasada, ¿no? Digamos, arquero que además había atajado un penal decisivo en el desempate con Independiente, con lo cual el arquero fue 2 veces decisivo en la continuidad de Chapecoense en la Copa Sudamericana. Sí. Además la conmoción tiene que ver en estos tiempos, yo recién lo conversaba, parece un tema liviano, trivial a esta altura, pero no lo es. Es el primer accidente aéreo en el que mueren futbolistas, que en la época de las redes sociales y de los múltiples canales de información. Por eso nos enteramos, por Twitter, que fue de la selección de Zambia. Y el último accidente aéreo en el que estuvo involucrado un equipo de fútbol sudamericano fue en el 87 con Alianza Lima. Correcto. Pero en esos tiempos, en 93 Internet no estaba tan desarrollado en nuestra tierra, pero ahora sí, con lo cual todos... Sí, aparte hace todo mucho más real y uno tiene todo al alcance la gente pone fotos del dispositivo móvil. Sí, tremendas. Vamos a ir mostrando durante toda esta edición noticias, fotos y videos, inclusive como la propia dirigencia del Chapecoense se ocupó de pedir a través de las redes sociales que recordemos a los jugadores en ese video festejando en el vestuario. Que fue el partido con San Lorenzo. Sí, lo que viene ahora es un tiempo de reconstrucción. Los que vimos, seguramente es tu caso también, la película United, que refiere al accidente aéreo que terminó con la vida de un... No murieron todos, pero de un gran porcentaje de una generación de jugadores extraordinaria del Manchester United. Correcto. En Múnich, ¿no? Criada por Matt Busby, que tiene muchas lecturas. Una de ellas es el incipiente profesionalismo que obligaba, la liga inglesa se negó a cederle un cambio de fecha y lo obligaba a volver rápido a Inglaterra para jugar un partido por el torneo local. Por eso decidieron ir por avión y no en tren como tenían pensado de entrada. Y después pasó lo que pasó. Tardó 10 años en volver a la cumbre Manchester United después de ese accidente. Chapecoense, justamente por esto que hablábamos de las vías de comunicación,
ya sabe que puede contar con los brasileños, ya sabe que puede contar con un dinero cedido por el Paris Saint-Germain, ya sabe que Benfica le va a ceder jugadores, sí, ya sabe que Racing, bueno, Boca River, hablando de tragedias, también colaboró con con el Torino. Eso fue en el año 49, ¿no? River fue a jugar allá. Fue el primer accidente aéreo. Exactamente, contra la Basílica de la ciudad de Superga. River se fue a jugar un partido amistoso con Torino, y la manera que encontró River de homenajearlo, sobre todo más que nada en los años 60, 50 y 60, fue usar como camiseta alternativa la camiseta del Torino. Una camiseta de color borrabino, la camiseta que usa el Torino ahora. Correcto. El Torino en el año 49 también, una brillantísima generación de jugadores murió en ese accidente. Bueno, 38 personas. Tenemos justamente un informe que vamos a estar preparando, ya lo tenemos preparado y poniendo al aire en un rato. Estamos con el Chavo, se va a sumar Ariel Donatucci en instantes nada más, pero vamos a ir cronológicamente, Chavo, también viendo lo que ocurría. La ruta de este avión de matrícula boliviana, que sale de Guarulhos, llega a Biribiri, allí en Santa Cruz de la Sierra, ya con algún pequeño problema, ¿sí? Alertados los jugadores, con cambio inclusive. Y aquí está, bueno, justamente la ruta que debía hacer este avión. Este es el Avron Regional Jet, matrícula CP2933. Este mismo avión había trasladado a la delegación argentina. A la delegación argentina, Messi incluido, cuando volvió, creo que la trajo de regreso, la trajo de regreso de Belo Horizonte a Buenos Aires, y trasladó 5 o 6 veces, la última vez en las semifinales, al Atlético Nacional de Medellín. Y hay una foto inclusive del entrenador del Atlético con la tripulación. Hay unas declaraciones de Reinaldo Rueda que vimos en 90 minutos, donde hablaba de su familiaridad, el dolor que le generaba, además de los futbolistas, la tripulación, porque ya se habían hecho casi amigos. Sí, inclusive una línea chartera homologada por Conmebol, siempre recomendada por Conmebol para que se trasladen los equipos. Bueno, 21:54 se reporta la desaparición de la aeronave, ¿sí? ¿Y en qué lugar, digamos, se produce el fatal accidente? Cerro Gordo, en Antioquia, allí en el municipio de La Ceja. No podían llegar los rescatistas ni con autobombas, ni con ambulancias. Tuvieron que caminar casi 40 minutos para llegar a la zona de esta tragedia, donde, bueno, han encontrado en su momento 7 personas con vida. Luego fallecía el arquero, que fue encontrado hoy a la mañana, y todavía hay gente que pelea por su vida de esta tragedia tremenda. 2 futbolistas y 2 tripulantes. Correcto, sí. Y que parece mentira, pero nosotros, Chavo, nos tomamos aviones todo el tiempo. Yo también estoy conmovido de ese lugar, porque uno piensa, ¿no? Se sube al avión, que es tal vez el medio de transporte más seguro del planeta, pero bueno. Sí, porque estamos hablando, nosotros hablamos de accidentes aéreos. Si te pones a pensar, tenés en el 49, ya hablamos del Torino, 58, 11 años más tarde, el de Manchester United. Después hay uno en Chile, que muere Eliseo Mourinho, un jugador argentino. Equipo que sale del sur. El equipo Green Cross, viniendo de Osorno, choca contra el Cerro de las Lástimas. Me acuerdo de la fecha de memoria, 3 de abril de 1961. Mira. Después, en el año 69... ves que son de Strongest, los años son despaciados. En Alianza Lima. En Strongest muere un jugador argentino también, emblema de San Telmo, jugador muy querido en San Telmo, era Andretta. Se va a jugar a de Strongest y muere en el accidente aéreo. Después llega el Alianza Lima, donde muere González Ganosa, un arquero que nosotros conocíamos porque jugó en la selección, y el técnico Marcos Calderón, técnico de Perú, de la selección peruana en el Mundial 78, y después llega la selección de Zambia, donde hay un arquero que jugó en Argentino Junior, llamado Chavala, espero estar diciendo bien el apellido. La particularidad Lo que quiero decir es que son, en términos relativos y en la cantidad de viajes en avión que hacen los futbolistas, son pocos. O sea, sigue siendo el medio de transporte más seguro. Si uno toma la cantidad de vuelos y aviones que hay en el aire por día. Los futbolistas viven arriba de un avión. Exacto. De hecho, Neymar, Mascherano y Messi vinieron a Brasil en el charter, en el avión particular de Neymar. Digamos, todo el tiempo están volando, todo el tiempo están utilizando aviones. Digamos, esto impresiona mucho más, y nosotros mismos también. Todo el tiempo. Vamos a presentar el informe, ¿no, Sebas, de nuestro querido Angulo colombiano? Él pertenece a... ¿está en vivo? Angulo querido, lo saludamos en esta tarde triste, negra, para el continente, para el deporte, para la información. Bienvenido a Central Fox, aquí estamos con el Chavo Fuchs, ya se suma Ariel Donatucci. ¿Cómo andás? Gracias, Maxi. En efecto, estamos en vivo, 1 de la tarde, 9 minutos, horario colombiano.
Permíteme saludar también al Chavo Fuchs y a la espera también de Ariel Donatucci. Nosotros seguimos aquí en la Unión Antioquia, muy cerca del lugar donde se presentó el siniestro. Todavía se encuentra por acá el gobernador de Antioquia, que llegó hace aproximadamente 1:30 para hacer el reconocimiento del lugar. Hizo un sobrevuelo, nos entregó algunas noticias, por ejemplo, 2 días de duelo en la ciudad de Medellín. Confirmó la propuesta de la alcaldía de Medellín de mañana a la hora a la que iba a ser el partido, a las 18:45 hora colombiana, en donde se le va a rendir en el estadio Atanasio Girardot un homenaje a Chapecoense, por supuesto, después de esta trágica noticia. Y también escuchaba cuando mencionabas en la nota el tema que dijo la azafata que sobrevivió, Jimena Suárez, una de las sobrevivientes del vuelo, que le confirmó a la secretaria de gobierno de Antioquia que en algún momento del vuelo, ya muy cerca de lo que iba a ser el aterrizaje, de repente hubo fallas y el avión se apagó y se desplomó. Y esto tendría cierta relación con la versión que se está manejando de que se quedaron sin combustible a 8 millas nada más, Maxi, que es lo que realmente lo deja uno perplejo. Eran tan solo 5 minutos lo que separaban al avión de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdoba, y eso es lo que realmente a uno, insisto, lo deja con muy pero muy pocas palabras, de saber que estuvieron muy cerca realmente de salvarse. Terminan estrellándose en un cerro no muy alto, el Cerro Gordo del que hacía referencia tiene 200 metros de altura, pero no es una zona fácil de llegar por el terreno agreste, sobre todo por las condiciones del clima en el último tiempo, porque después de que se presentó el trágico accidente, cayó un fuerte aguacero que obligó incluso a retrasar entre 30 y 40 minutos las labores de rescate. Pasó de todo, hemos hablado con muchísima gente aquí contando situaciones de lo que vieron. Un milagro realmente que estas 6 personas se hayan podido salvar, que siguen luchando por su vida porque se mantienen en estado crítico, pero que están luchando justamente para salir adelante y para que se confirme el milagro de que sigan con vida. Te cuento lo que va a pasar. Está por terminar el levantamiento de los cuerpos porque el clima tampoco ha ayudado mucho, pero ese proceso sigue y los cuerpos van a ser todos trasladados hacia el hangar de la gobernación de Antioquia, que queda en la ciudad de Medellín, a unos 69 kilómetros de aquí, lo que nos va a tomar tal vez 1 hora, 1:30 para llegar a este lugar, porque es en el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín. Allí se le va, por supuesto, a rendir homenaje y se va a terminar de hacer el reconocimiento de los cuerpos, y a la espera de que además lleguen familiares procedientes de un avión de la Fuerza Aérea brasileña. Bueno, estamos ahí, te sumás, Chavo, todos conmovidos escuchándote, sumamente conmovidos. Chavo, lógicamente... No, iba a decir simplemente que retribuirte el saludo. El Atlético Nacional de Medellín habilitó una línea en portugués para que se comuniquen familiares de los futbolistas, de los periodistas y de los tripulantes que viajaban. La línea tiene además la particularidad, como dije antes, de poder hablar en portugués para facilitar, para hacer todo, para que todo vaya más rápido y más fácil con los familiares de los futbolistas. De acuerdo, y no solo eso, Chavo, sino que también, por ejemplo, una de las primeras personas en llegar y estuvo durante muy buena parte de la madrugada, bastante tiempo, casi como hasta las 4 o 5 de la mañana, fue el presidente de Atlético Nacional, el doctor Juan Carlos de la Cuesta, acompañado por ahora un integrante del cuerpo directivo, Gastón Pesuti, ex arquero de Atlético Nacional. Estuvieron aquí muy pendientes, y realmente que la respuesta que hubo de la comunidad, de la ciudad, de los diferentes cuerpos de bomberos y de la policía fue lo que permitió que se pudieran rescatar a estas 6 personas. Y lo digo porque es que entre tantas malas noticias, la buena es que el avión se estrelló en un cerro que tenía muy cerca, contiguo, un puesto de control, lo que permitió la rápida identificación del lugar, ubicación del lugar, para responder de manera inmediata y poder salvar las vidas que pudieron. Hablábamos con los rescatistas y decían que realmente estaban demasiado tristes porque sabían que la situación era trágica, pero que esperaban poder salvar más vidas, pero realmente se encontraron, por ejemplo, con un avión destruido, con los viajeros
todos que habían fallecido, incluso dentro del avión. Se habían rescatado 6 personas, recordemos que una de ellas, el arquero, falleció en la camilla, pero tiempo después, 2-3 horas después, lograron rescatar a una persona más porque escucharon sus gemidos. Una de las tácticas que ellos empleaban era hacer mucho silencio para ver si escuchaban algo, y esa funcionó, y escucharon los gemidos de Neto, un jugador de Chapecoense de 31 años que todavía a esta hora continúa en estado crítico, luchando por seguir adelante. Bueno, acá te digo, estimado compañero, estamos consternados, ¿eh? Desde la madrugada estamos todos, no solamente quienes hacemos el noticiero, sino el continente y el mundo en general. Estás en un lugar de mucho estrés, me imagino, lo que se debe estar viviendo allí. Vos como periodista, y aparte sabiendo, inclusive Fox Sports lo ha hecho público, hay colegas nuestros que estaban en ese avión, que nos da muchísima tristeza también. Es parte de nuestro trabajo a veces acompañar a las delegaciones, muchas veces hasta incluso por ganar tiempo y por la amabilidad de los propios dirigentes que abren la posibilidad de que en esos vuelos charters suban los periodistas que siempre están afectados a las transmisiones. Es decir, que la familia de Fox Sports también se ve golpeada y muy dolida por lo acontecido, porque hay compañeros nuestros que han perdido la vida en ese vuelo. Lo dijo el Chavo, el mundo del fútbol automáticamente se solidarizó, el mundo en general automáticamente se solidarizó, y lo que vos decías también, ¿no? La frustración y la tristeza de los rescatistas. Son rescatistas, ellos viven para salvar a los demás, y lamentablemente esa tristeza de no poder llegar a buen puerto y solo poder rescatar a estos 6, ¿no?, que están peleando por su vida. Exactamente, Maxi, que van a seguir luchando sin lugar a dudas, van a seguir horas de incertidumbre. Nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes de toda la información que se va desarrollando. También un dato extra que habla un poco de la grandeza de Atlético Nacional, que después del comunicado de la Conmebol de anunciar que se suspende todo tipo de actividad, pues Atlético Nacional, y lo veíamos en 90 minutos de fútbol, tuvo un comunicado, creo que con una solidaridad notable, en la cual le solicita a la Conmebol con un laurel honorífico que lo declare a Chapecoense como el campeón de la Copa Suramericana 2016. Seguramente eso puede suceder, pero a Chapecoense hay que recordarlo con la alegría que su propia gente lo reclama, como lo hemos visto en las redes sociales, y para nosotros van a ser campeones para siempre. Compañero, la pregunta tiene que ver con el avión en sí y de propiedad de quién es, o si es una aerolínea. Digo porque está muy familiarizado con el fútbol, porque lo que contábamos aquí en Central Fox, lo que se supo durante todo el día, la selección argentina, el Atlético Nacional, habitualmente utilizaban ese avión. ¿Qué se sabe? ¿Quiénes son los propietarios? O quizás una aerolínea lo rentaba. Sí, y Chavo creo que lanzaba algo de información de origen venezolano, pero el avión Ariel es boliviano. Ok. Sí, la empresa tiene un nacimiento venezolano, pero después tuvo una subsidiaria en Bolivia. Sí. Y se dedicaba a trasladar delegaciones deportivas. Sí, claro, chartear, exactamente. Lo que pasa es que recién una noticia difundida por la agencia alemana de noticias, DPA, hablaba sobre que la Dirección de Aviación Civil de Bolivia decía que el estado del avión que partió de Santa Cruz de la Sierra era perfecto, estaba todo en condiciones. El tema es que hay otros que dicen que no, que habían reportado problemas eléctricos, pero todo esto va a saberse, todas son especulaciones. Claro. Es muy complicado, sobre todo para quienes no somos expertos, especular sobre cuestiones del avión, sobre cuestiones técnicas. Esto lo va a definir los investigadores y una vez conocido el contenido de la caja negra, ¿no? Sí, aquí hay que ir con pies de plomo y con mucho respeto y con mucha responsabilidad con la información, porque tenemos que esperar a que se conozca el minuto a minuto, las grabaciones, algo de la caja negra. Pero aquí, que había tanta gente, nosotros hablamos con expertos, como por ejemplo con el doctor Alfredo Bocanegra, quien es director de la Aerocivil, y él confesó que hubo expertos en aviación que se acercaron al lugar para
además darle un poco de validez a la teoría de la falta de combustible, en el orden en que, por ejemplo, en el ambiente no había olor de combustible, en las víctimas fatales no había olor a combustible y tampoco en las víctimas que sobrevivieron, en los cuerpos de aquellos que todavía están luchando por su vida, tampoco había olor a combustible. Entonces, de cierta manera, pudo pasar por este error de que el avión no tenía el combustible necesario. Insisto, no es la versión oficial, era la que trataba de acercarnos el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra. Sí, bueno, lo cual puede ocurrir, digo, porque ya no es el primer accidente aéreo puede ocurrir que se haya deshecho del piloto a propósito del combustible para evitar la explosión, cuando el impacto era ya una cosa, era un hecho. Sí, vamos a esperar de todas formas, hay que ser prudente, lógicamente a veces la ansiedad nos juega un partido aparte. Vamos a escuchar a Bocanegra, si les parece, justamente recién cuando se encontraba allí donde está nuestro querido compañero. Nosotros tenemos una información en el plan de vuelo contenida, que este vuelo estaba planeado para cumplir la ruta Buriburi-Santa Cruz de la Sierra, que está considerado como el aeropuerto más importante internacional de la República de Bolivia, incluso por encima del de La Paz, y que ese trayecto lo traería directamente a Río Negro. Ha habido versiones periodísticas que informan que hizo otros vuelos, etcétera, pero no constan dentro de nuestro plan de vuelo, que es lo que tiene relacionamiento con Colombia. Hay que advertir que este es un avión de matrícula boliviana, que se especializa en temas de charter, igualmente es una tripulación boliviana y unos pasajeros mayoritariamente brasileños. Infortunadamente, el insuceso se registra en territorio colombiano, pero no compromete la seguridad aérea de Colombia, la cual se encuentra entre los mayores estándares, y en los últimos 6 años esta es la primera fatalidad de tantas repercusiones y de tanto impacto que tenemos que registrar en la República de Colombia. Somos solidarios con las autoridades de Bolivia, igualmente de Brasil, con quienes hemos estado en permanente contacto, hemos compartido información, igualmente hemos estado con el embajador de Brasil. Ahora es muy importante facilitarle a las familias el tema del traslado, el tema de la repatriación, es un tema igualmente a las hinchadas, de manera que pues muy conmovido. El tema que nosotros percibimos desde el primer momento, pasadas las 9:54 de la noche, es cuando el avión desaparece del radar, es decir, de la visibilidad que tiene la apreciación de los controladores, y manifiesta problemas eléctricos, y ahí viene, digamos, la desconexión. Inmediatamente somos informados y se activa todo el plan de búsqueda con el apoyo del SAR de la Aerocivil, de la Fuerza Aérea. La localización fue una localización temprana, porque la zona, digamos, es una zona, aunque llovía, de mediano fácil acceso. Igualmente se logró el acompañamiento, y hay que reconocer que las autoridades locales de Medellín, de La Ceja, de La Unión, igualmente de Río Negro, y todos los mecanismos de seguridad se activaron positivamente. Se ha escuchado mucho la versión de que fue por falta de combustible, y una razón técnica es que el avión no explotó. Si hubiera tenido combustible hubiera explotado. ¿Esa versión a usted le parece sólida? Cada vez le encontramos mayores elementos, porque nuestro primer inspector que llega a la zona advierte que no hay en la atmósfera olor a combustible. Igualmente que los cuerpos no están impregnados de combustible, que no hubo ninguna combustión a bordo, lo que puede llevarnos a que tenga asidero esta versión que ha circulado no solo nacional sino internacionalmente, y que de confirmarse pues así constará en el informe final, pero tenemos que cotejarlo con las grabaciones de la comunicación entre torre de control y el piloto en los momentos definitivos. ¿Cómo puede pasar que hoy en el siglo XXI un avión falle por combustible? Eso es la falla más inesperada. Nosotros respondemos, cada país tiene la competencia de regular, inspeccionar, vigilar y certificar sus aeronaves, impedirles que vuelen o habilitarlas para que vuelen, lo mismo que al personal. Todo el personal aeronáutico es absolutamente certificado. Esta es una aeronave boliviana, nosotros confiamos en que ellos hayan hecho bien sus protocolos, pero no tenemos conocimiento detallado de que esos protocolos sean tan rigurosos como son en otros países, creo yo, como Colombia, como Estados Unidos, como Brasil o como Argentina, que tienen buenos estándares de seguridad.
Bueno, son escalofriantes las imágenes. Sí, tremendo, ¿no? terrible. Escalofriantes. No quiero dejar de nombrar aquel accidente de los chicos del rugby de Uruguay. Claro. ¿no? En el año 72. La tragedia de los Andes también. señor. Claramente. Que bueno, luego ha sido también un bestseller, película y demás. Sí, Viven. Iban a jugar al rugby en un avión de la Fuerza All Aérea. Christians. All Christians, exactamente. También es parte de esta triste historia de accidentes que llevaban delegaciones deportivas en el continente. Ya está con nosotros Ariel, sí, acá bienvenido. Gracias. Un ratito más se va a quedar el Chavo nomás y nosotros tenemos una continuidad informativa de continuado porque más tarde se sumará Walter Zafarian, después se suma Daniel Retamoso, sigue la radio, estamos bien cerca de, bueno, del fútbol, ¿no? La familia del deporte a través de Central Fox, hermanada con esta triste noticia y esta tragedia. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Bueno, ahí estamos viendo los hinchas, ¿no? Los torcedores del Chapecoense, este humilde pequeño equipo que supo hacerse grande en una copa. Tal cual. ¿No? En el año 2009 Chapecoense estaba en la 4ª división. Exactamente. Y llegó a primera en el 2014. Sí, y bueno, bajando en el buen sentido, grandes equipos de América, Independiente, Sí, San Lorenzo, Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, Ganó haciendo una gesta más que importante y que por supuesto quedará guardado en la retina de todos los hinchas. Pero como decían, tenemos un informe de las tragedias. De lo que conversábamos acá. Correcto. Sí. Muchas historias, ¿no? Muchísimas. Que tienen que ver con esto. Muchísimas, vamos a verlas. El 4 de mayo de 1949, el avión que transportaba al Torino de vuelta a casa tras disputar un amistoso en Lisboa, se estrelló a causa del mal tiempo contra el muro trasero de la Basílica de Superga, situada en una colina cercana a la localidad de Turín. Como consecuencia del fatídico accidente murieron 31 personas, entre las cuales se encontraban 18 jugadores del Grande Torino, que era como se conocía a la escuadra italiana por el excelente fútbol que desplegaba. El propio seleccionador italiano Vittorio Pozzo fue el encargado de reconocer los cadáveres, ya que 10 de los jugadores de la selección italiana pertenecían a ese equipo. El 6 de febrero de 1958 quedó marcado como el día más oscuro de la historia del Manchester United. El plantel regresaba de Belgrado tras jugar ante la Estrella Roja y el avión, que llevaba 44 pasajeros, hizo una escala en Múnich para recargar combustible. Hacía mucho frío, nevaba y las condiciones de la pista no eran las mejores. Por eso, al capitán de la aeronave le costó despegar. De hecho, debió intentarlo 3 veces. Los 2 primeros intentos fueron abortados. El tercero fue fatal. En el accidente perdieron la vida 23 personas, entre ellas 8 jugadores del Manchester United y 3 directivos del equipo británico. El 3 de abril de 1961, el avión en el que viajaba parte del Club de Deportes Green Cross de Chile, que había embarcado en Osorno tras jugar un partido por Copa Chile, se estrelló en la cordillera de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, dejando 24 víctimas mortales, entre ellas varios integrantes de ese equipo. La aeronave fue encontrada 8 días después por un capitán de la aerolínea y un copiloto, tras una intensa búsqueda con patrullajes aéreos y terrestres entre Los Ángeles y Santiago. El 24 de septiembre de 1969, fecha
en la que se celebraba el denominado Grito Libertario en contra del Imperio Español en el departamento de Santa Cruz, The Strongest fue invitado a participar de los festejos. Al retornar de la ciudad, el 26 de septiembre, se informó que la nave que transportaba el primer equipo de The Strongest había desaparecido del radar. Fueron 24 horas de espera y de pocas esperanzas para recibir finalmente la confirmación de que el avión se había precipitado en la localidad de Biloco. Lamentablemente, no quedó un solo sobreviviente. El 6 de diciembre de 1987, Alianza Lima de Perú jugó contra el campeón de 1986, el Club San Agustín, con el que empata sin goles, aunque 2 días después tendría que desplazarse hasta Ullacali para jugar contra el Pucallpa. Unos 800 kilómetros separaban a la capital peruana de la pequeña ciudad fronteriza con Brasil. El medio de transporte para cubrir esa distancia sería un Fokker F-27, que no estaba destinado para vuelos comerciales, sino que pertenecía a la Marina de Guerra del Perú. Tras el encuentro, que finalizó 1-0 a favor de Alianza Lima, el plantel emprendió el vuelo de regreso. A poco de llegar a zona de aterrizaje, una maniobra desafortunada del piloto terminó con el avión chocando contra el mar por la pérdida de altura. Esa noche murieron 16 futbolistas del equipo, 6 integrantes del cuerpo técnico, 8 hinchas, 3 árbitros, 4 dirigentes y 6 tripulantes. En abril de 1993, y tras haber superado la primera fase de grupos como líder, la selección de Zambia quedó en uno de los 3 grupos de 3 selecciones cuyos líderes irían al Mundial de Estados Unidos 1994. Sus rivales, Senegal y Marruecos. Liderados por Kalusha Unwalia, por aquel entonces delantero del PSV Eindhoven, los zambianos tenían altas esperanzas de clasificarse por primera vez a un mundial. El 27 de abril de 1993, un avión de la Fuerza Aérea de Zambia partía de Lusaka, la capital, con destino Dakar, donde jugarían ante Senegal la primera jornada de esta fase definitiva. El avión transportaba un total de 30 almas. Kalusha Unwalia, por sus compromisos en la liga holandesa, viajaría por su cuenta. El avión hizo una primera parada en Brazzaville, el Congo. Estaba previsto que hicieran 2 más, una en Libreville, Gabón, y una tercera en Abidjan, Costa de Marfil. Y por último, el aterrizaje en Dakar. Ya en Brazzaville se percibieron problemas en uno de los motores, pero el viaje continuó tras el despegue en Libreville. El motor izquierdo del avión empezó a arder en poco tiempo. Se estrelló en el Océano Atlántico a unos 500 metros de la costa de Gabón. Nadie sobrevivió. Bueno, les damos la bienvenida a los compañeros de Fox Cono Norte, que están tomando en vivo también allí en México. Sí, y reviviendo momentos que quedan marcados, sí, ¿no? Sí. Yo nombré la pasada a Liceo Mourinho, un jugador que en la Argentina fue destacado en Boca Juniors, y sobre todo en Banfield, que fue donde empezó. De hecho, la tribuna principal del estadio de Banfield se llama Liceo Mourinho. Correcto. Él había quedado libre de Boca en 1960 y convocado, tentado por, no sé, por el dinero y por un compañero suyo de Banfield, Gustavo Alvela, se fue a jugar a Green Cross y falleció en ese accidente aéreo, Liceo Mourinho, muy joven era. Increíble. Había tenido una oferta de la Bruna para ir a jugar a Platense y le dijo, mira, le di mi palabra a los chilenos, si no sale, me vengo a Platense a jugar. Y lo arregló con los chilenos y se murió en el accidente aéreo. Hablando de hipótesis y destino, recién hablábamos fuera del aire, ¿qué hubiera pasado si el arquero no tapaba esa tremenda pelota en la última jugada del partido? O no le atajaba el penal a Sánchez Viño en la definición con Independiente. ¿Qué hubiera pasado? Claro.
Pero por lo menos Chapecoense no viajaba a Medellín. Claro. El hijo del técnico se olvidó el pasaporte. El arquero suplente, el tercer arquero, perdón, pidió no viajar porque tenía su fiesta de cumpleaños y quería pasarla en familia. Increíble. Bueno, Martinuccio está lesionado. Que hubiera lamentado enormemente no poder haber viajado. Exacto. Martinuccio jugó la final o participó del Peñarol de Montevideo. Sí, señor. Que jugó la final con Santos, con el Santos de Neymar. Es el trayecto del avión. Sí. Salió de Santa Cruz de la Sierra y se estrelló. Parece mentira, ¿no? Lo que contaba Angulo. Muy cerquita, ¿no? Sí, 8 millas. Hablaba de 5 minutos de vuelo, Sí. muchachos. Nosotros ayer, bueno, me tocó reemplazarlo a Juanjo en el noticiero y apenas terminamos el aire, que fue 1:30 de la mañana de Argentina, ya se había producido la tragedia, pero todavía no había información en las redes sociales. O sea, terminamos el aire y automáticamente empezaron a correr las noticias. Y bueno, me tocó irme a dormir ya casi con la confirmación y con esa tristeza de lo que ocurrió y ni siquiera haber podido tomarlo en vivo para contárselo al continente. Después, bueno, lógicamente desde bien temprano estamos transmitiendo, mostrando, contando y acompañando a la familia del fútbol y del deporte con esta tremenda y tristísima noticia que, por supuesto, nos genera muchas preguntas, nos genera muchas dudas y pocas respuestas al momento. Por ahora, ¿no? Todavía. Por ahora. Para destacar, bueno, dijimos, ¿no? Gestos deportivos y nobles varios. Uno de ellos no lo dijimos, el de Atlético Nacional de Medellín, que automáticamente le pide a la Conmebol que nombre campeón, que declare campeón al Chapecoense, ¿no? Sí, que sí. es un dato, a ver, no menor, pero en la miseria del fútbol en la que estamos expuestos hoy día, me parece un gesto muy noble. Exactamente. También... Este es el radar de los rescatistas, ¿no? Exacto. El Paris Saint-Germain va a donar la suma de 40 millones de euros, según informó el Paris Saint-Germain a la FIFA. Benfica ofreció futbolistas... Exactamente, el que quiere. Que va a pagar Benfica mismo, y lo mismo hicieron los jugadores brasileños. Bueno, sobre todo los 4 de San Pablo. repasamos el informe y, por ejemplo, digamos, lo más rimbombante fue en ese entonces la tragedia de Superga, como bien contaste, Exacto, Chavo. en 1949. Los jugadores del Torino estrellándose contra la catedral. Ese Torino cuentan que era el rey de Europa, todavía no, posguerra, el fútbol no estaba demasiado organizado, pero ese Torino era el equipo sensación. Y River Plate, además de viajar y jugar un partido, y además de ayudarlo, tomó la famosa camiseta Bordeaux, la camiseta suplente de River, por ahí los más jóvenes no la vieron nunca, como motivo de ese partido. Trajo la camiseta del Torino y la puso como alternativa en ese tiempo. Sobre todo en la posguerra, los países europeos estaban devastados. Claramente. Y sobre todo el caso de Italia, que había apoyado a los alemanes, entonces tenía que reponerse económicamente. De este lado del mundo pasaba lo contrario. Teníamos claramente. ¿no? Sí. Era el famoso granero del mundo. Era todo lo contrario. Y bueno, mismo Alemania, que gana el derecho a ir al Mundial del 50 en Brasil, y sus gobernantes dicen, no, señores, nosotros no nos podemos dar el lujo de ir a jugar un Mundial. Acá hay que terminar de construir las chimeneas para las industrias. Y River le dio ayuda, no solamente presentándose a jugar, sino también ayuda con ropa, ayuda económica. Sí. Era otro mundo y otro tiempo. Bueno, la situación del rescate fue complicada porque el clima no ayudó. No, llovió muchísimo. Esto anoche. De hecho, está lloviendo todavía. Sigue lloviendo. Hasta recién. De todas formas, después de caminar más de una hora, los rescatistas llegaron al fuselaje del avión, en condiciones dramáticas, por supuesto. Comenzó el intento de encontrar sobrevivientes. Encontraron algunos que fueron trasladados a los hospitales más cercanos, que perdieron la vida allí, y todavía hay algunos que pelean por su vida. Incluso lo que nos decía Daniel Angulo, el testimonio de la azafata, que consciente dijo que había habido un problema. Que se cortó la luz de golpe y no se acuerda más. Perdió un miembro inferior, el arquero suplente, Jackson, pero la está peleando. Igual que Neto, que fue aquí en los rescatistas cuando ya daban todo por perdido, escucharon gemir. Otra cosa que me quedé pensando a propósito de estos recuerdos es el tema de Manchester United, que tardó, se conocían a esos jugadores como los Busby Babes, los bebés de Matt Busby, que fue uno de los sobrevivientes, curiosamente, junto con Bobby Charlton, del accidente. Tardó 10 años en volver a la cumbre.
uno de los clubes argentinos, el primer club argentino que se solidarizó en 1958 había sido Estudiantes de La Plata. Cuando en 1968, claro, cuando llegó a la cumbre, se volvió a encontrar con Estudiantes en aquella inolvidable final, dos finales, por la Copa Intercontinental. Pero ahí ya después Bobby Charlton, sobreviviente de aquella camada, más Best, más Dennis Law, más un montón de futbolistas de Novi Styles. Sí, ya el rey del mundo, ¿no? Después de ganar el 62. Lo saludamos a Matías García, que está en vivo en el aeropuerto allí en Medellín. Está el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, con él. Así que, hoy. Matías, querido, bueno, el abrazo a la distancia. Te escuchamos conmovido hace un rato con el Pollo, me imagino. Un momento particular para vos también, porque conocías mucho a los jugadores de este equipo. Sí, escuchamos, Maxi, al presidente Domínguez de la Conmebol que está hablando con nosotros en el aeropuerto. De verdad, inmersos en este dolor, lo que estuvimos haciendo toda esta madrugada, quiero agradecer muchísimo al señor Juan Carlos de la Cuesta, al intendente de Medellín, al señor Federico, con quien nos hemos mantenido toda la madrugada trabajando, por todo ese gran esfuerzo que han hecho por asistir y ayudar, y sobre todo por mantenernos también a nosotros alerta e informados para poder, desde donde estábamos, comunicarnos con nuestros pares de Brasil y con los gobiernos, e intentar hacer todo lo posible para dar una mano en este momento tan duro. No hubo tiempo de hablar de ningún partido ni de ninguna otra cosa. ¿Cuánto dolor, no, presidente? ¿Qué sufrimiento? El dolor es muy grande. La verdad no hay palabras para describir este dolor que uno siente. Para toda la comunidad, para todos los periodistas que están aquí, toda la familia de la tripulación, todos quienes estaban ahí, sinceramente nuestra solidaridad desde el fondo de nuestros corazones. Dentro del dolor y lo que pasó, ¿pudieron averiguar algo de lo que sucedió, de lo que pasó? No tenemos informes sobre ese punto. Dije, estamos aquí con Ramón Jesurún, con Jorge, para ayudar, para acercarnos, para poder poner alguna ayuda posible. Un granito de arena, ¿no? Claro, algún granito de arena, que en este mar de dolor que se siente pueda ayudar en algo, ¿verdad? No hemos tenido tiempo, de verdad creo que si ese fue un gesto es muy valorable. Sin embargo, creo que ahora es momento de ponernos ahora a trabajar, hablar con la gente, con nuestros pares de Brasil y por supuesto aquí con Jorge y con Ramón, con la gente del Nacional. ¿Pero es fiable? ¿Perdón? ¿Es fiable? No estoy en condiciones ahora de hacer una evaluación sobre el punto. Dije que creo que es loable el gesto. Me entenderán que todo este tiempo en el avión no tuve tiempo de tener o alcanzar documentos o poder hablar formalmente, entonces les podríamos dar un avance más apenas terminemos la reunión con los señores. Presidente, son muchas familias que han perdido padre, hijos, hermanos, que usted, como hombre importante de la Conmebol, que están ya a disposición colaborando con la familia de los jugadores, de nuestros colegas, de la gente de la tripulación. Apenas tuvimos la información, esta madrugada nos hemos puesto en contacto con nuestros pares de Brasil, con una empresa de medios de comunicación que también se vio afectada por la pérdida lamentable de seres humanos que estaban en el avión. Entonces nos hemos puesto a disposición y estamos aquí para ayudar en lo que sea. Bueno, finalizando la conferencia que dio el presidente Domínguez, que llegó recién con la comitiva justamente de la Conmebol, a ver, lo seguimos escuchando. Sudamericanos. Y hoy todos estamos de luto y con todas las familias y con toda la comunidad chapecoense y con todos los periodistas y con todas las personas y las familias que hemos perdido. Nuestro equipo de periodistas sería 5 en el sur de Brasil. Una palabra para los sur de Brasil, por favor. Sinceramente, desde el fondo de nuestros corazones, les hacemos llegar nuestras oraciones, están con ustedes, nuestros corazones están con ustedes.
Y hoy somos todos uno, somos todos chapecoenses, somos todos periodistas, somos todos brasileros, somos uno. Qué difícil va a ser, presidente, salir de esto, ¿no? Fue un golpe muy duro para todos, no sé usted en qué momento, en qué situación, cómo recibió la noticia. Yo recibí la noticia muy temprano esta madrugada, de hecho sigo sin dormir. Sí, está perplejo, acongojado, dolido. Muy dolido, la verdad. No hay muchas palabras que puedan describir semejante dolor, simplemente quiero ser respetuoso del momento y venir acá y ponernos a disposición de todas las autoridades, de las familias, del fútbol, del mundo, del periodista, de todos. Esto nos tocó a todos, ¿no? Porque nos tocó a los periodistas, a los jugadores, a los dirigentes, a trabajadores. Acá me parece que no hay colores, que no hay país, que hay una unión y un dolor terrible de todos. El dolor es inmenso, el dolor es de todos. Creo que hoy somos todos familia, los que amamos el fútbol. Nos toca vivir un momento desagradable, que no es lo que uno vive, no es lo que uno pretende en el fútbol, pero es la vida y así tenemos que afrontar. Y estamos aquí para estar de cerca con la gente, con la familia, con las víctimas. Y bueno, yo sé que era un sueño estar ahí, convivido. Tuve un almuerzo con Lisandro, sé el esfuerzo que él estaba haciendo, de que todo el chapecoense estaba haciendo por este sueño y por la historia que viene haciendo el chapecoense en el fútbol brasilero y internacional. Es muy duro, y ahora estamos con el corazón roto. Bueno, ahí teníamos, me parece clarito, compañeros, siguiéndolo cuando salía del aeropuerto de manera exclusiva con un colega también muy dolido de Chapecó, de la zona sur de Brasil, dialogando con Domínguez, que rápidamente se puso a disposición a trabajar, a colaborar con toda la gente de Brasil, de Chapecó, estando también muy cerca de la gente de Atlético Nacional. Así que este es el panorama, informando para Central Fox desde el aeropuerto de Medellín. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir informando todo lo que tenga que ver con esto que ha sucedido, esta tragedia que nos ha sorprendidos y que realmente nos genera muchísimo dolor a todos los que somos parte del fútbol y los que no son parte de este deporte también, porque como yo decía, son personas, murieron padres, hijos. Es un momento delicado. Bueno, Matías, tranquilo amigo, tómese su tiempo. Nosotros desde aquí, por supuesto, acompañándote a vos y a todos, en esta tragedia tremenda. Y esto, Chavo, vos que tenés más años de experiencia y que has cubierto tanto, lo que le pasa a Matías es lógico, porque uno se mimetiza con a quien acompaña en coberturas. Son horas de estar en los entrenamientos, son horas de compartir viajes, es decir, uno, más allá de, como dice Marcelo Benedetto a veces en chiste, es el vehículo, sí. Realmente se introduce en la familia de esos equipos que tanto acompaña durante tantas horas y durante tantos días. Sí, además la reacción y el estar frente a la tragedia, a veces uno no puede manejar lo que le pasa por dentro, ¿no? Digamos, uno, además de periodista, es un tipo de cierta sensibilidad. Pero lo ha hecho muy bien su trabajo, Matías. Sí, claro. No hay peor cosa para nosotros que tener que hablar cuando no hay palabras, ¿no? Claro, cuando el nudo en el estómago hasta te corta el habla, ¿no? Es durísimo para todos nosotros, porque nosotros estamos muy cerca de los futbolistas y de todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero además hay periodistas, hay periodistas de Fox Sports. Claramente. Con lo cual nos ha pegado por todas partes. Y aparte, estábamos preparándonos para la fiesta del fútbol. Ni hablar. Exactamente. Sí, una pena. Gracias, Chavo. No, gracias a ustedes. Gracias, Chavo. Nos quedamos, Ariel, un rato más. Sí, después claro. se suma Walter Zafarian y continuamos siempre aquí en Central Fox, donde está la noticia.